Don Lautaro, cuéntame un poquito de la pequeña minería aquí en Combarbalá. Bueno, aquí por lo que conozco de la pequeña minería de Combarbalá, yo fui realmente un minero que intentó hacer cosas dentro de lo que se podía, de los conocimientos que tuve, y aparte dentro de lo que pude, más que todo, indicarle a la gente lo que debía hacer y cómo se debían hacer las cosas, porque me incomodaba bastante cuando la gente, los mineros que eran los que llegaban a mi taller que yo tenía, que era de soldadura, estructura metálica, forja, que siempre les era muy difícil para ellos poder trabajar. Y era porque la mayoría de las veces era el desconocimiento. Y por esa razón, bueno, yo entré a la minería porque como les reparaba sus equipos, sus herramientas, sus maquinarias, de a poquito me fui metiendo, aparte de que yo llegué de Illapel con un compañero, un amigo que es como mi hermano, y el cual él sí se incorporó a la minería en forma activa. Y yo por ir a ayudarle a él me incorporé también a las minas y después me fui quedando hasta que ya definitivamente me ubiqué en ese sentido. Ya me metí a lo que es minería y yo dije, bueno, las cosas habrá que hacerlas y hacerlas bien. Y como siempre me ha gustado estar trabajando y pudiendo aportar desde el conocimiento de las normativas, ¿no? Dentro de lo que son agrupaciones, de lo que son sociedades, de lo que son los clubes deportivos, me agradaba mucho el deporte, me agradaba todo lo que fuera comunidad. Ahí hasta que ingresé primero a la asociación minera como un minero, en el cual yo arrendaba una mina. Después ya ingresé como propietario y fui elegido un director de la Asociación Gremial Minera de Combarbalá. Y después a la siguiente me eligieron presidente de esta agrupación, en la cual estuve algunos años y creo que la labor que desempeñé estaba de acuerdo con las necesidades y con todos los requerimientos que se necesitaban en esa oportunidad. ¿Por qué? Porque la pequeña minería lamentablemente está muy desprotegida. También yo sé que tal vez el gobierno no puede hacer muchas cosas en ese sentido, pero sí yo creo que falta un poquito de prolijidad en cómo se hacen las cosas para ayudar a la pequeña minería. No decirle, oiga, aquí tiene esto y para que usted comience, pero después también tienen que seguirlo apoyando para que siga adelante. Lamentablemente las cosas se cortan ahí. Entonces a veces la gente queda más comprometida con sus recursos, que no tiene cómo salir adelante y al final después pierde esto. La complejidad de la ley minera que mira a los mineros a todos por igual. Por supuesto, por un lado hay que mirarlos por igual, porque un ser humano es igual que el que sea el gran minero de la gran minería o un minero pirquinero, como se dice. La vida del minero como persona es igual, pero la diferencia está en que las exigencias que le hacen son distintas. Deberían ser distintas, pero no son las mismas. Si a la persona le dicen, oiga, usted para instalarse a trabajar lo que tiene que hacer, ver si va a trabajar con gente, tiene que tenerles un campamento, tiene que tenerles el campamento tiene que tenerles agua, alimentos, donde duerman, donde guardan sus cosas,
tiene que tenerle un polvorín, tiene que tener todas esas cosas en realidad son necesarias. Pero la calidad, yo creo que es la diferencia, porque el minero de la gran minería, él puede colocar todo y no se hace problema. Las minas, en primer lugar, no están al lado de la carretera, las minas están por allá, por los cerros. Para hacer un campamento allá, un pequeño minero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llevar una casa para allá. ¿Cómo la lleva? Tiene que hacer camino. A veces son kilómetros y kilómetros de camino. ¿Y cómo lleva sus cosas? Si no hay camino. Y ya de partida ahí ya está haciendo un gasto enorme que no tiene, que son millones de pesos actualmente. Y sin saber todavía si le va a ir bien, si le va a ir mal, si le conviene o no. ¿Qué tiene la minería, la pequeña minería, como encanto que hace la mina sobre el pirquinero, que hay como una obsesión a veces por la búsqueda? Sí, es que eso yo creo que viene de muy antiguo, porque se dice, bueno, en un momento dado aparece esa parte buena de la mina, que es el mineral bueno, o que es, como le llaman, un pitón que es un conglomerado de minerales de alta ley o de buena calidad que le va a cambiar la vida al minero. Muchas veces ha ocurrido así porque hay partes en lo que se llama minería que son efectivamente de minerales buenos, pero a veces una bolsita u dos. Y el minero está obsesionado con que siempre va a haber más. Y a veces avanza por partes que no le producen nada, pero dice, no, si más, un par de meses más adelante va a estar. Y a veces se arruinan. ¿Usted ha vivido eso o en casos cercanos de gente que está a punto, que se le va la... No, ¿la yo beta? solamente ¿También se llama beta? Conozco casos, pero no, a mí nunca me pasó eso. Yo ahora he dejado de ser minero porque es muy difícil mantener una mina en explotación por los costos que significan las distancias. Yo, lamentablemente, la que yo tenía era de buena calidad, pero me quedaba muy distante. Y llegó un momento que ya por el valor de la mantención, el valor, lo que se llama el amparo o la patente, superaba las expectativas y superaba también los beneficios que uno obtenía. Entonces muchas veces se acaba de otro lado recursos para conservar la mina y eso no sirve. Si en realidad lo que uno debe tener, si no se autofinancia, no sirve. Entonces en mi caso no era porque yo no me diera esa mina, lo que pasa es que no tenía el capital suficiente como para hacer una explotación en debida forma. Si lo hubiese tenido, tal vez yo estaría, o no estaría aquí, estaría en otro nivel. Tal vez para algunos, las personas, bueno, nunca van a darle gusto a todo, pero para mí, pese a todas sus... Hay personajes que pese a todo su empeño, todo su valor que tienen como mineros, que sostuvieron la minería acá, no fueron muy queridos. Pero si no hubiese sido así, la minería también habría fracasado. Antes los mineros acá, dice que yo les pongo un ejemplo, la asociación minera tiene un sitio, un local, que es de la asociación minera. Y ese terreno lo compraron los antiguos mineros, que un día se dijeron, necesitamos un espacio. Había una casa en venta, que es el espacio este, que es casi un cuarto de cuadra. Pero ¿cuánto vale? Tantos millones. Ya los mineros de tiempo dijeron, ya yo pongo tanto, ya pongo tanto, se compró. Pero a nombre de quién había que comprarla. La asociación existía, pero existía de hecho, no de derecho, no tenía personalidad jurídica. Y como esa oportunidad había que aprovecharla, que el valor estaba
bueno, a la asociación se la dejaban en un cierto valor y se compró a nombre de la Sociedad Nacional de Minería, de la cual la asociación era socio, era integrante de esta. Y de ahí, una vez que después ya se concretó se obtuvo la personalidad jurídica, le entregó la Sociedad Nacional de Minería el espacio a la asociación. Pero hubo que hacerlo como que ellos se lo cedían, porque ellos eran realmente los dueños legales, el aspecto legal, pero la verdad es que fueron los mineros de acá que compraron todo eso. Eso es la historia que yo conozco, que yo conocí, pero se procedió sanamente. Y se llegó en este momento la Asociación Gremial Minera cuenta con un local, un espacio, en el cual se ha ido mejorando y ahora tiene sus dependencias ya más claritas, un local de reuniones, donde guardar su maquinaria, sus herramientas propias de la asociación. Siempre pequeña minería. Pero siempre pequeña minería. ¿Quiénes han sido los nombres más importantes de la pequeña minería acá en Combarbalá? Y hay muchos, pero si nombro algunos seguramente van a quedar muchos afuera. 2 o 3 que sean importantes, que hayan marcado. Mire, aquí hubo un señor al que yo conocí, pero no lo conocí como minero, lo conocí como persona. Otro señor que era minero, tenía muchas minas, pero también él era el que les hacía las manifestaciones, los pedimentos a la gente, al pequeño minero. Y como decía, ellos marcaron una época de la minería, pero también algunos no fueron muy queridos por el tema de que muchos perdieron las minas porque en aquellos años se hacía por lo que se llamaba vistas. Uno pedía más o menos a 3.000 metros de cerro tanto o de la ribera del río tanto hacia el sur, 3.500 metros, más o menos. No está la tecnología hoy día con el tema de los GPS. Exactamente. Y todo eso motivó a que mucha gente a veces perdiera sus minas porque mensuraban en otro lado. Entonces decían, no, él me dio malas las indicaciones, y muchas otras veces decían, bueno, fueron los peritos mensuradores que se corrieron para allá, o que midieron exactamente y no eran tantos los metros. Entonces la gente muchas veces tal vez si le anduvieron bien con la medida, los querían, pero si por ahí si se perdieron y se hicieron todos esos gastos, decían, no, él las corrió y ahora las tiene. Oiga, hay 2 cosas que le tengo que preguntar de la pequeña minería. Quiero que me las cuente. Yo sé que puede que haya algo de fábula, de leyenda, sí, pero también algo de cierto. ¿Qué pasa con la relación con el diablo, con Lucifer? Siempre hay así como pactos medio extraños. Y segundo, que esta fama que tiene el minero de que es capaz de dilapidar grandes fortunas en las fiestas. Mire, aquí hay algo en los primeros años de minería. Hay gente que encontraba, supongamos, un filoncito de oro y lo sacaba por parte y por poquito, porque como no había dónde venderlo, no existía la caja como ahora el ENAMI, se vendía así a ciertas personas que compraban estos minerales o que compraban realmente oro. Pero ¿qué pasa si en ese tiempo no se podían mensurar como ahora? La gente trabajaba y no decía de dónde lo sacaba. Y para que nadie llegara ya a robarle, se inventaban, en mi opinión, historias de que estaban malditas esas partes, que el diablo... Una manera de proteger el lugar. Proteger el lugar. Entonces,
para no dar tanta explicación y todo, decían, no, si por allá no se puede, porque allá hay algo malo por ahí, entonces la gente no iba. Y de esa manera ellos podían seguir sacando y subsistiendo, sacando ese producto, pero ellos sin decir dónde. ¿Y aparecía el diablo metido ahí? Bueno, la imaginación es fecunda. Y cuando eso ya entra un poquito en el conocimiento popular, hay gente que después asegura, es como el general rumor, comienza que por aquí un poquito y más allá le dije, no, si es cierto, y otro lo asegura y otro lo pone más. Entonces otro para asegurar o para incorporarse dentro de estos conocimientos populares, y decía, sí, si es de verdad, yo lo vi, o no, si esa persona le contó, él le decía como que lo había visto en primera persona. ¿Es supersticioso el minero, el de pequeña minería? Sí. ¿Qué tipo de supersticiones se tiene? Mire, por ejemplo, dicen que cuando la persona va con una ambición, el oro, las minas, el mineral se le corre, se va para otro lado. ¿Por qué? Porque ahí dice que hay que ir con la mente sana y limpia, ¿ya? Pero el que va con ambición dice no va a tener nunca. Entonces por eso que el minero dice, había otra, por ejemplo, dice, oiga, si el minero, la primera remesa tiene que tomársela. Como una pagada de piso. Claro, hay que tomar la primera hay que gastarla con todo, hay que en diversión, lo que sea. Lo demás después no, pero la primera hay que tomársela. Y resulta que muchos todavía lo practican. ¿Y eso qué significa? Que la gente ya lo ha tomado como, o sea, el minero ya lo tiene como algo que es natural, que es como una obligación. Pero bueno, otros no, con los grandes mineros, a ellos no les interesan estas cosas. Porque ahí hay, en la gran minería o en la mediana, ya hay gente que son mineros de, como se dice, de salón, mineros de oficina. Y eso en realidad no es por menospreciarlo, pero en realidad ellos no conocen de la minería, de la explotación, pero conocen del comercio. Y eso es valedero. Que a la inversa, el minero pequeño conoce las minas, sabe de trabajo, pero no sabe de comercialización. Entonces por ahí se pierde. Entonces yo creo que en la mediana y en la gran minería ya eso está complementado. En este momento, si usted llega a una empresa, vamos a suponer 2 personas, un minero con conocimiento, hasta decir basta, conoce los cerros, conoce la mecánica del comportamiento de los minerales, todo. Conoce la ley de mirarlas o cómo llegar a un grado tal de que ellos prácticamente no, como se dice, no le llevan por nada a la ley. Y necesitan una persona como un jefe de mina. Se presenta. Pero por otro lado llega un señor que es ingeniero de mina recién recibido. ¿A quién le dan el trabajo? Al ingeniero de mina. Con todo respeto, no para menospreciarlo, pero él no tiene todavía el conocimiento. Pero la gran minería los recibe y después los manda a estudiar y hacen de esa persona un gran ingeniero. Pero se pierde el conocimiento que tenía el minero, el más antiguo, ese no tiene validez. Y es lamentable porque debería ser complementado. Eso en cuanto a la gran, sí, al minero en sí. Qué buen punto. Y sumando y restando la vida de la pequeña minería, ¿qué sensaciones le produce a usted? Mire que el minero que somos un poquito irresponsables, somos un poquito, no somos educados en ese sentido. Nos falta tal vez
responsabilidad de tipo familiar, no sé, o que esté complementado realmente, aunque suene feo, que haya una mujer en la casa que le diga, no, que sea firme también ella y afirme al minero, porque el minero se va a dejar llevar por los amigos, se va a dejar llevar por los otros compañeros y va a derrochar, como está ocurriendo mucho, porque resulta que hay personas, oiga, reciben una buena remesa, le fue bien, qué bueno que le fue bien, bueno, no está lejos, compran, por decirle, ay, me fue bien, ya, un televisor, ya un muebles para la casa, aparte de todo el traguito, todo eso, y gastan una pieza nueva, algo nuevo para los niños, dormitorios y todo, y gastan eso. Ya, enseguida se van a la mina, ya después a lo mejor no lo fue tan bien, pero ellos necesitan para trabajar, que necesitan herramientas, maquinaria. Oiga, un compresor, andan buscando un compresor para arrendar. Máquinas, no tengo máquina, tengo que arrendar, porque eso, ellos viven arrendando eso. O alguien que les vaya a perforar y a tronar. Pero no recordaron a ellos que primero podía haber sido, oye, con toda esta plata me compro un compresor, me compro máquina, me compro esto y yo puedo trabajar con mis herramientas. Pero no, primero, con todo respeto, hacen lo de la casa, lo de los hijos, lo que sea, lo de la familia tal vez. Pero, oiga, siguen buscando a dónde me consigo una maquinaria, una herramienta o alguien que me vaya a hacer el trabajo. Y a veces pierdo un día. Y muchas veces cuando arriendan son equipos que están un poquito ya malitos, se echaron a perder y tienen que correr con todo. ¿Alguna anécdota de la pequeña minería acá en la zona, famosa, así de Combarbalá, que usted haya vivido de cerca, que le gustaría compartir? Mire, que yo ¿Algún haya gran vivido... encuentro de alguna mina, algún... No, mire, yo de episodio? historias de minerales, o sea, de yacimientos, sí, por ejemplo, acá en el sector de Valle Hermoso, una mina que todos la conocían por el nombre de La Blanca, aunque ese no era el nombre, pero los mineros de La Blanca, cuando yo llegué a Combarbalá, ellos trabajaban 2 días a la semana. Y se venían después como se dice, a hacer la liquidación, se venían en micro con la familia y después se iban en auto una vez que recibían la platita. ¿Por qué? Porque esa mina daba una ley bastante buena que había que echarle piedras para bajarle la ley. ¿Por qué? Porque hay niveles de leyes que en la escala de arriba uno no alcanzaba, le daban un precio. Claro, pero con la de abajo se pillan grado de subida, entonces ahí les convenía, por eso le bajaban para que llegaran la de abajo y poder tener un... ¿Qué mineral era el que sacaban? Cobre. Mineral de cobre, pero oiga, si hacían un disparo, ¿cómo se llama? Y con eso tenían para vivir el mes. Pero llegaron a haber ahí más de 50 pirquineros en esa parte. Pirquinero es una persona que le entregaban un punto y él, pero no trabajaban a lo mejor más días. ¿Por qué? Porque había un solo compresor inmensote que no paraba día y noche. Entonces le daban un tiempo para que ellos hicieran un disparo y enseguida otro y otro para que trabajaran los 50 pirquineros. Los 50 pirquineros no eran las personas que trabajaban, eran las que tenían el punto. Y ese pirquinero podía tener 2 o 3 personas más trabajando para sí. Así que esas 50 personas ya no eran, o sea, los 50 pirquineros no eran 50 personas, podían haber sido 150, 200. Y a lo mejor de 200 eran 200 familias también. Pero fue muy bueno. ¿Buena época? Muy buena época, en esa época de los años, entre la década del 60 y algo del 70. Pero si la gente decía trabajo el lunes y el martes y después hasta los lunes y el martes tengo que volver a trabajar. Buena época. Buena época y lamentablemente no sé por qué sería que no hubo una visión más a futuro para que cuando llegara el momento
crítico que iba a ser que cada vez cuesta más extraer un mineral, porque yo pongo siempre como ejemplo, oiga, si yo hago un pique, una noria, lo que sea, el primer metro con una pala y encima lo tiro. Hasta el segundo metro yo tal vez lo saque y lo tire. Pero cuando llego a 3 a 4 metros ya voy a necesitar a otra persona. O voy a necesitar una maquinaria arriba, un torno o lo que sea. Y a medida que se va profundizando más, va necesitando más recursos. Y eso es lo que le ocurre aquí en general al pequeño minero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo. Aquí el minero pequeño trabaja hasta lo que se llama el mineral verde, el óxido. Porque ahí hay una parte que se llama transición, que se va transformando este óxido en sulfuro. Entonces, ¿cómo no se puede procesar? Bueno, luego se va a poder, pero no se puede procesar ambos minerales de una misma manera, sino que son dos procesos diferentes. El óxido se procesa con ácidos y el sulfurado con reactivos, entonces los procesos son distintos. Entonces, ahí en esa parte le baja la ley al minero y dice, no, ya no me conviene trabajar y la deja hasta ahí. Pero el minero que ya tiene más recursos económicos, dice, trabaja, atraviesa esa zona y llega a la zona de enriquecimiento en la cual ya está el mineral sulfurado que se procesa de un solo modo y la ley le sube. Así que ellos pueden llegar ahí porque tienen el recurso, pero el pequeño minero se olvida que eso a futuro le va a pasar y no llega hasta ahí, lamentablemente. ¿Qué pasa con la gran minería aquí en Combarbalá? ¿Existe la gran minería? La gran minería en Combarbalá, lamentablemente, no existe. No existe tal vez porque no hay un yacimiento de la importancia de los que existen en otros lugares. Pero sí yo creo que Combarbalá, en mi opinión, tiene un futuro en la minería porque está mineralizado por todas partes. No un gran yacimiento, pero una diseminación en toda el área de Combarbalá de pequeñas vetas, de pequeños yacimientos chiquititos, que si lo sumamos es algo que sería muy importante. Pero ¿qué ocurre? Que estos pequeños mineros, lamentablemente, que comienzan un trabajo y como le decía antes, llegan hasta cierta parte, dejan la superficie del terreno, mucho estéril, mucho material de desmonte, y está lleno de hoyitos por todas partes donde los mineros han intentado. Está todo mineralizado, pero llegan hasta cierta parte. Ahora, ¿qué opinión tiene en relación a la mediana gran minería? Por ejemplo, en Illapel hay un sector de la población que está en contra del desarrollo de la gran minería, y en otros lugares también. Aquí en Combarbalá, considerando que no hay gran minería, ¿cuál es su posición? ¿Es beneficiosa? ¿O los aspectos beneficiosos versus los aspectos negativos de la gran minería? Yo creo que todos estos aspectos se complementan, o sea, no se complementan, sino que llegan a un punto en el cual hay que, dicen, se mire el aspecto económico. El aspecto económico, ¿cuál es? Que, mire, vamos a suponer como un ejemplo, yo no tengo nada en contra de lo que es la agricultura, ni lo que es lo que son, por ejemplo, los fondos, o en este caso la llamada agrupaciones de campesinos. ¿Por qué? Porque de verdad, para poder producir
minerales, el mineral se produce, se saca, se vende y se tiene un beneficio rápido. Y se obtiene rápido, sí, pero los beneficios, digamos, hablemos de los beneficios que el Estado da a las comunidades, por ejemplo. En primer lugar, es una agrupación, vamos a suponer que hayan 1.000.000 de hectáreas en la minería, o sea, en la agricultura. El valor anual que pagan ellos por su patente, por su amparo, es X, por 1.000 hectáreas. Pero si el minero pide esas mismas 1.000 hectáreas, el valor también aumenta 1.000 veces más que la otra. Me explico. En este momento un minero por cada hectárea mensurada está pagando 1/10 de unidad tributaria por hectárea. 100 hectáreas serían 10 UTM. Ese es el valor actual. Como está la UTM, 60 y fracción. En total, al año tiene que pagar 600.000 y pico de eso por 100 hectáreas, que es una superficie de 1.000 por 1.000 más o menos. Una comunidad tiene 100 veces eso y no alcanza a pagar 600.000 pesos al año. Entonces, la diferencia es enorme. El minero paga demasiado. Ahora, ¿hay mineros que hacen campesinado también, agricultura? Es que al revés. Generalmente antes, el agricultor era criancero, era de todo. Y en los ratos de tarde, como se le llamaban ellos, iban ahí, tenían un picadito, iban y sacaban ese mineral, lo juntaban y lo vendían, porque antes había gente que compraba ese mineral, y se lo vendían y tenían un recurso económico. Como sin seguridad, sin ninguna cosa. Pero lo hacían sus ratos de tarde, no era para más allá. Le pregunté recién que llegara la gran minería a Combarbalá, con todo lo negativo que significa y que entiendo que usted conoce, versus lo positivo que es el flujo, un aumento en el flujo económico. ¿Cuál es su posición? ¿Qué cree usted? Mire, yo creo que una explotación minera, si hubiese acá grande, las exigencias, si cumple con todas las normativas, debería ser beneficioso. Pero, ¿cuál es el caso? Que aquí nosotros en Combarbalá no está definida si es una zona agrícola, porque no tiene suficientes terrenos agrícolas cultivables, no es más bien una zona caprina, que también tiene otro detalle que va destruyendo la forestación, las plantas, y otra que ya la gente aquí en Combarbalá, bueno, tal vez en todas partes ocurra lo mismo, resulta que si yo tengo mi familia, tengo mis hijos, no quiero que estén en el campo sufriendo o pasando por las que yo paso. Que darles educación, un estudio, y con el estudio, ¿qué es lo que hacen? Después tienen otras aspiraciones, tienen otro tipo de vida y ya no están en Combarbalá. De aquí la gente emigra, se va, los jóvenes se van a buscar mejores horizontes económicos y los obtienen y se llevan a su familia. Entonces aquí en Combarbalá en este momento está quedando ¿quiénes? Los antiguos, los que aún aferrados de alguna u otra manera, por su cariño, por su manera de ser, aferrados a la tierra o a donde han pasado gran parte de su vida. Porque el joven ya, por supuesto, por naturaleza, y eso es entendible, que quieran ser otros, superarse, tener otro tipo de vida para ellos y para sus propios hijos a la vez. Tal vez cuando llegue el momento que estos hijos que se fueron, sus propios hijos tampoco van a querer estar donde ellos estuvieron, todavía estén mirando más allá, que es lo lógico. Entonces aquí en Combarbalá
está ocurriendo que ya no hay gente. Aquí ya no van quedando niños, ya no van quedando familias. Aquí habían escuelas en todos estos sectores. Se han cerrado escuelas porque no hay niños. A veces hay un niño en una escuela y tiene que tener un profesor, manipulador de alimentos y un montón de cosas que optan ir a buscar a ese niño y colocarlo en otro lugar. Aquí es difícil que la gente pueda quedarse acá. Pero si nosotros nos remontamos un poquito a la historia, las cosas han cambiado. Aquí han habido, por ejemplo, dos minerales importantes. Uno llamado Los Sapos, que ahí trabajó una cantidad de gente bastante importante. Y aparte de eso, ahí le tenían almacenes, le tenían hasta escuela a los niños. En el mineral. La gente iba a trabajar y prácticamente tenía todo aquí. ¿A cuántos kilómetros? ¿A qué sector de Combarbalá? De Combarbalá deben ser yo creo que no más de unos 15 kilómetros. ¿Llegó a ser una especie de pueblo Los Sapos? No, el mineral en sí nomás. Pero había una escuela ahí. Y había una escuela ahí. Por lo tanto había casas. Había casas, sí, en ese tiempo de adobes. Todavía quedan vestigios. Quedan vestigios de un sector... ¿Entre qué años? No más de 15 kilómetros no quedan. Inclusive llegó, según lo que he leído, en ese lugar se llegaban a hacer las votaciones en las elecciones, porque ahí estaba con la mayor cantidad de gente y para evitar tanta cosa, llevaban allá y ahí se hacían las elecciones. ¿Entre qué año fue? No sé qué año, no lo recuerdo, yo lo leí pero no me recuerdo el año, que yo calculo que debe haber sido de la primera mitad del siglo pasado. Pero más allá de una época más o menos más definida, no se lo puedo Los decir. Sapos era mina de Cobre. Ahí tenían plantas, inclusive según lo que dicen los escritos que hay, que ahí había un motor tan grande que movía toda la planta y iluminaba todo. Me habló de dos minerales grandes. Sí, para terminar, y después de ese mineral, dicen que se trajeron cuando se terminó, trajeron acá a Combarbalá eso, y que fue la primera vez que Combarbalá se iluminó. ¿Será verdad? No lo sé. Pero con los equipos de Los Sapos que se iluminó la primera vez con iluminación pública y... Exacto, pública y en las casas, porque antes existían lo que en todas partes los chonchoncitos, las luces de combustión, de combustible. ¿Y el otro mineral grande? El otro mineral acá en el sector se llama la variola. La variola. Es una mina que queda aquí entre, digamos, Montepatria, Punitaquí y Combarbalá. Pero esa mina fue explotada y también había tal cantidad de gente que también tuvo escuelas, ya, en la mina, también tenía almacenes igual que acá. No sé si, desconozco si hicieron alguna vez estas elecciones como se hizo acá, pero de que sí se hizo y fue muy, digamos, tenía tantos mineros que tenía todas esas cosas. Le hicieron escuelas y todo. ¿Quién era el propietario, el primer propietario en ese tiempo? No lo sé. Pero después tuvieron los señores Havres, hay varios que han sido propietarios de esa parte. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen los recursos como para seguir una explotación. No como las grandes minerías, la gran minería, las grandes empresas que hay ahora, oiga, llegaron a una parte, que es lo que hacen, por último van en helicóptero, llegan un equipo, hacen sondaje, ven aquí, dice, sí, hay aquí un mineral, lo cuantifican, lo atraviesan, dicen ya, tanto mineral hay, a tanta profundidad, de tanta ley, lo atraviesan por todos lados, ya dicen, ellos saben lo que hay y dicen, ¿a cuántos años?
más o menos esta explotación, allá sí, sacan. No, no nos conviene, sacan y se van. Y si les conviene, ahí se quedan. Esa es la diferencia con el pequeño minero, ¿no? Porque el minero es pequeño minero. ¿Qué es lo que hace? Comienza picando donde hay un poquitito y a medida que va avanzando va explotando y va reconociendo recién. Hay una incógnita. Claro, hay una incógnita, no como la gran minería. Esa es la diferencia.